Buen día a todos, ¿cómo están? Empezamos con la clase. Aún no han llegado, son 22. Bueno, pero mientras lleguen, podríamos estar haciendo algunas cosas. A ver, vamos a ir levantando la plataforma. Ya. ¿Cómo han estado? Buenos días, Inge, muy bien. Qué bueno, me alegro. Prácticamente ya es fin de semana. Pasó rápido, ¿no? Pasa rápido. Las fechas, los días, estamos un poquito ya yendo hacia la recta final de este año. Bien. ¿Cuántos más se han sumado? 6, 26. Bueno, entonces un poquito para ir terminando la clase del día de ayer y el material que estábamos trabajando. Mejor si les comparto ya. Bien, entonces, recuerdan que ayer hemos estado trabajando sobre la estructura if, sí, o la que también se denomina de selección, de decisión o bifurcación. ¿Tienen alguna duda hasta donde habíamos visto? ¿Quedó claro el concepto de la estructura esta que hemos llevado? De hecho, como les había indicado, esta estructura se va complicando conforme a si necesitamos hacer anidamientos o si quieren múltiples bifurcaciones. Y esto puede ir generando una especie de, a ver, si no tenemos orden, puede ir generando confusión. Y de hecho, el no saber escribir correctamente y con con la idea de tener siempre bien claro dónde empieza, dónde termina y separar los bloques a los cuales implica la estructura, eso de no tener cuidado nos va a generar errores, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas, si quieren. Pero bueno, esto siempre se puede superar, como ya indiqué, marcando dónde inicia, dónde termina, si trabajamos en algoritmo. Y si lo hacemos como código de Java, tendríamos que utilizar llaves, ¿no? Las llaves abiertas y cerradas que en términos de algoritmos son representadas con la palabra inicio y fin. Bueno, ustedes ya verán que ahora he pasado a una de las diapositivas que habla de estructuras de selección anidada. Justamente de lo que les voy hablando, donde las condicionales o los if se van anidando o metiéndose uno tras de otro. Bueno, para evitar ese error de que no se pueda ordenar de forma clara las instrucciones y con facilidad llegar a ese error, se ha generado otro tipo de
estructura que simula este comportamiento del if anidado. Esta estructura se llama switch. ¿Qué hace el switch? Prácticamente trabaja a partir de casos. ¿Eso qué implica? Es más o menos una representación al inicio de la manera simple como hemos visto el if, ¿no? A partir de una condición. Y en vez de estar anidando un if por aquí, otro dentro de ese if y otro dentro del segundo if y así, para que no se genere un if dentro de otro if y dentro de este otro if, se ha tratado de un poco ordenar con esta estructura, de tal manera que aplicando una condición, esos if que serían anidados se vuelven como casos y cada caso llega a ser, si quieren, una instrucción en particular que estaría definida en términos de gráficos así, ¿no? O sea, si está, imagínense, si A es igual a Z, no es igual, entonces vendría por el caso 1. A es igual a B, no. A es igual a C, no. A es igual a N y así sucesivamente hasta encontrar que la condición se dé, ¿no? Y luego salte. Entonces, cada uno de estos casos llegan a ser como una especie de representar un if, pero en términos mucho más ordenados, donde esa manera de escritura también sea mucho más clara, ¿no? Fíjense que cuando se aplica el switch, o sea, esa instrucción switch, como ya hemos aprendido el if, también va a estar acompañado, al igual que el if, va a estar acompañado de una condicional. Esta condicional, ya hemos aprendido también ayer, que va a ser una expresión lógica que va a dar un valor booleano. Bueno, en este caso del switch va a verificar la condición e ingresar, ¿no? E ingresar a verificar caso por caso. Si ninguno de esos casos dará resultado, entonces va a salir por defecto a realizar otro bloque de instrucciones. Bueno, por el momento simplemente les dejo la idea de esta estructura switch. Lo vamos a especificar aún mejor con Java. ¿Listo? Noto que alguien está solicitando ingresar, así que le dejaré. Bien, eso para ya culminar estas transparencias. Y pues ustedes tienen una tarea que hay que hacer en función de estas ideas que estamos aprendiendo y aplicando, claro, este tipo de estructuras. Aparte, también la resolución implica que apliquen el método Polya. Bueno, sabemos que el método Polya sigue 4 pasos. Desde luego, esos pasos lo hemos aprendido bajo el título Comprender el problema. Ustedes si ven en estas transparencias no precisamente el nombre Comprender el problema, básicamente en términos un poquito más formales de desarrollo de software, eso de comprender el problema es también sinónimo de analizar el problema. Y cuando hacemos eso, ¿no? Hemos visto que hay también otros, si gustan, subpasos o pequeñas cosas que hay que hacer o acciones que hay que hacer. Entre esas acciones están
saber o identificar qué entradas de datos nos dan. Puede ser qué resultados o salidas está buscando el problema y para encontrar esas salidas, qué procesos. Bien, el orden en el que se les indica proceder con el análisis no es el único. También ya les dije que podrían comenzar qué datos de entrada nos dan, ¿no? Y inmediatamente preguntan si para qué nos están dando estos datos. Ya, para obtener ciertos resultados. ¿Cómo los obtengo esos resultados? A través de un proceso, ¿no? O sea que ya ustedes van a ver de darse modos para organizar un poquito esta parte. Otros acostumbran más bien partir de las salidas y decir qué busca el problema, esta solución. Para encontrar esa solución, yo necesito datos. Entonces van en busca de los datos. ¿De qué datos consta el problema? Listo. Y luego recién preguntarse por el proceso. Entonces el orden no necesariamente tiene que ir en este sentido. Bien. Entonces, simplemente este ejemplo que les quería mostrar, e incluso ya para que ustedes lo vean un poquito más a detalle, se los voy a dejar. A grosso modo es como quiero explicarles de que esta es otra manera de plantear la solución, ¿no? Así que ustedes vean siempre cómo estructurar esos pasos del método Polya y cómo ir resolviendo cada uno de ellos. ¿Listo? Aquí simplemente estoy como después de haberme planteado esas preguntas, como dando respuestas, ¿no? Ok, habré terminado con la parte de análisis. Ahora, ¿qué toca? Y según lo que hemos aprendido en la parte del algoritmo, ¿no? Y de los programas también, con relación a su estructura, siempre hay una parte que tiene que ver con los datos, el proceso y las salidas, ¿no? Así tiene que notarse esta forma de trabajo en el algoritmo o el programa. Entonces, ustedes también pueden ir ordenando así. No, recuerden que la idea es organizar, poner orden en nuestro pensamiento y todo lo que vayamos a realizar como instrucciones, sea para algoritmo o programa, sigan un orden secuencial y sistemático, ¿no? Además de lógico. Entonces, bueno, siguiendo gráficamente esto, podemos seguir dando continuidad, ¿ok? Bien, estamos ahora en la parte del proceso. Y si comenzamos a pensar, ¿y cómo voy a poder obtener el resultado? Es aquí donde yo tengo que pensar en la estrategia más o menos, ¿no? Esa estrategia que sería también uno de los métodos de Polya. Ok, si después de encontrar la estrategia, puedo ya también escribir en términos, no sé, de pseudo lenguaje o gráfico. Bueno, como estamos en algoritmos, en las instrucciones también ya lo podrían hacer, ¿no? Bien, entonces ya he tratado de resolver este paso central del proceso que se va siguiendo para resolver un problema. Y ahora falta encontrar la salida, ¿no? Entonces, en el método de Polya ya habríamos librado el paso 1, paso 2. Necesito, después de generar el paso 2, ir al paso 3 para verificar si estoy resolviendo correctamente, ¿no?
siempre cualquier estrategia que vaya a aplicar a alguna solución del problema tiene que ser probada, ¿no? Un poquito, verificando o volviendo a leer el problema y si efectivamente estoy encontrando la solución buscada y posteriormente ya terminar, ¿no? Dando el resultado final. Bueno, y en todo eso se va prácticamente ordenando nuestras ideas y, ok, a partir de esas ideas descritas así en forma gráfica, un poquito más en palabras naturales, ahora sí ya tenemos que traducir en términos un poquito más de código, ¿no? Entonces ahí estamos ya pasando a la etapa en Polia de ejecutar la solución, pero escrita en pensamiento algorítmico. Y bueno, prácticamente es todo lo que había pensado aquí, traducirlo a algoritmo, ¿sí? Con sus características. Como ayer les decía, vamos a declarar la variable siguiendo un poquito la sintaxis y escribiendo de esa forma. ¿Ok? Y así quedaría el algoritmo. Bueno, esto se supone que además tiene que pasar nuevamente por un proceso de prueba y para eso tendríamos que aplicar el paso de prueba de escritorio, ¿no? Que ayer les he mostrado con una tablita podríamos hacer. Simulando el ingreso de datos, tal como si lo estuviéramos trabajando ya como máquina. Bien, aquí les dejo varios ejercicios para que sigan practicando. No precisamente son estos los que tienen que entregarme como tarea, ¿no? Esto es para que practiquen. Y con eso ya hemos terminado este tema. Bien, ¿alguna consulta? No, ninguna. No, Carlos, buen no día. dice. Ok, gracias. Ya. Esto ya está publicado en plataforma, ¿no? A ver, ahora van a ver muy desordenado tal vez la plataforma, con mucha información, pero me voy a tornar como ustedes, estudiantes. Ahora sí está más en limpio. Ok. Bien, entonces otro material que necesitamos ver es con respecto a estructuras de control de repetición for. ¿Ya? Ese material también ya está actualizado y ya pueden descargárselo. Entonces, lo que yo voy a hacer, compartirles como siempre a partir de la versión en PowerPoint. Esto con el objetivo un poquito más de presentarles, bueno, con algunas animaciones, cosa que le dé un poquito más de dinamicidad y también les sirva, ¿no? A ustedes y como a mí para hacer un poquito de alto en las partes que requerimos, sino mostrarles la información de golpe. ¿Ya? Ok, entonces, perdón, vamos a, les decía, trabajar ahora en otro tipo de estructuras de control que se llaman repetitivas. Estas estructuras prácticamente se conocen en la bibliografía como for, cuando se habla de en términos de lenguaje de programación, pero si tradujéramos el for para algoritmos, prácticamente del inglés for al castellano significa para. ¿Okay? Ok, una rápida introducción de dónde sale esta idea de pensar en programar utilizando este tipo de estructura nace a partir de esta motivación, es que
muchos trabajos, no solamente desde la época del auge de la industria y con la revolución industrial, cuando han surgido máquinas para ayudar al hombre en, qué sé yo, en la producción de muchos productos, um, han permitido también, si bien facilitar de alguna forma el trabajo de liberándole de cargas físicas pesadas, pero también han ido en algunos casos esclavizándolos. Tanto que el hombre ha tenido que como que sentirse muy sometido a trabajos donde no pueda explotar su pensamiento. Entonces, ha habido trabajos como esto de la figurita, que claro, a modo de sátira, ¿no? O sea, no es que exactamente así se ha metido un humano, capaz que esto es una máquina que puede, no sé, impulsar la energía eléctrica, tampoco, ¿no? O sea, que esté pegado a este engranaje. Ustedes no sé si conocen a este artista, Charles Chaplin, ¿no? Entonces, es simplemente para mostrar que muchas veces las tareas o los trabajos así de este tipo, pues se vuelven tan monótonos que uno ya como que pierde hasta la noción del tiempo haciendo algo muy mecánico. La idea es que más bien intentemos cambiar el asunto dándole ese trabajo monótono, repetitivo, bruto en pocas palabras, a la máquina. Pues la máquina, no importa que haga 10, 100, 1000 o millones de veces y repetidas veces una tarea, pues no se va a agotar como un humano, ¿no? No se va a sentir así tan cansado, desmotivado, inclusive por hacer tan monótono. ¿O no les parece a ustedes hacer un trabajo, digamos, si tienen que, no sé, tal vez enrectar una varilla y tienen que darle golpes, golpes hasta que esta quede plana? Entonces va a llegar en algún momento de que se van a cansar tanto golpear, tal vez van a sentir el oído, capaz que pesadecen la cabeza, hasta sus ojos, ¿no? Les va a empezar a molestar. Entonces, ese tipo de cosas no queremos que suceda. Por tanto, es que entran las máquinas justo para ayudarnos en automatizar estas tareas tediosas, aburridas en pocas palabras, para darnos paso a nosotros los humanos a hacer tareas más creativas. Pues en el mundo real, no solamente en esa época industrial, sino actualmente sigue habiendo este tipo de tareas donde se necesita o hay la necesidad de generar, iterar o repetir tantas veces la misma tarea, ¿no? O los mismos pasos, o hablando ya del código, las mismas instrucciones. Ok, en ese sentido podríamos ver algunos ejemplos donde se dan este tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, pónganse al caso de San Simón, una universidad con más de 70,000 estudiantes. Fíjense que si nosotros tendríamos que inscribir manualmente a los 70,000 estudiantes, ya aunque sea por facultades, y cada facultad mínimamente va a superar fácil, ¿no? Los 1,000 va a superar. En nuestra facultad nomás todavía solo una carrera está por encima de los 3,000 en el caso de sistemas. Bien, entonces
aunque sean 3.000, y es mucho de que un humano esté llenando planillas de 3.000 estudiantes, ¿no? O esté inscribiendo manualmente. Lo mismo ocurre con las planillas de sueldos o la búsqueda de información cuando se precisa hacer un trámite. ¿Cuántos días tendríamos que tardar para que encuentren nuestro file? Pónganle el caso CEGIP, ¿no? Entonces se torna bastante complicado, tedioso, no solamente para el que está haciendo el trabajo, sino también para el que está ansioso de encontrar esa información para otro tipo de trámites, pónganle el caso. Lo mismo sucede cuando tienen que ordenar files por alguna característica, sobre todo en instituciones de servicio. Pónganle hospitales, puede ser escuelas, puede ser, no sé, hay tantos lugares donde se precisa ordenar los archivos conforme a un código, por nombre o por apellido o por tipo de placa, no sé, ¿no? O número de placa en este caso. Entonces, ese también es un trabajo muy tedioso. Generar y enviar reportes. Reportes son como informes, ¿no? Cada fin de año, inclusive hay otras instituciones que semestralmente piden informes de los trabajos ejecutados en proceso o los no ejecutados. Entonces, si necesitáramos organizar todo estos reportes o informes manualmente, revisando desde qué fecha, qué se hizo, por qué se hizo o por qué no se hizo, uy, qué complicado también sería si no fuera automatizado. Además, no es solo un reporte, puede ser que se pida esos reportes para enviar a diferentes unidades, ¿no? Ok, entonces se complica la cosa. La carga repetitiva de información, eso se refiere o implica al llenado de datos, ¿no? Que por supuesto, sobre todo cuando se tiene que, si quieren automatizar un proceso y gran cantidad de la población tiene que comenzar a registrar o a registrarse en algún sistema informático, caso de los bonos, por ejemplo, había que llenar muchos datos, ¿sí? Luego dar de alta a los usuarios. Ya, imagínense con este caso de la computación en la nube, pues aquellos usuarios que generan o que más bien utilizan aplicaciones que están en la nube, no son uno, pueden ser miles y millones, pues estas aplicaciones, por ejemplo, el Drive o el Google, no solamente pues lo usan los bolivianos, y aunque fueran ellos, ¿cuántos bolivianos hay? ¿No? Entonces, otro asunto complicado. Bien, por tanto, ejemplos hay muchos donde las tareas se tornan repetitivas y en el que la máquina puede hacer su labor sin cansarse, ¿no? Ok. Algunas particularidades con respecto a esto de la repetición, que dice que la cantidad de veces que una tarea debe repetirse puede variar. ¿En qué sentido podría variar? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? A ver. ¿Puede variar la cantidad de veces en función a la tarea que se desea hacer, sí o no? Hola. ¿Puede variar o siempre es constante?
¿No? ¿No tienen idea de lo que estoy hablando? ¿O no se ha entendido la pregunta? Otra vez, Inge, por favor. Gracias, Huáscar. Estamos hablando de que las tareas, ¿no? En términos de la realidad de la vida cotidiana, hay tareas que se repiten. Y acabo de preguntar al respecto. Estas tareas siempre se repiten una cantidad de veces definida o pueden variar. Son indefinidas, Inge, porque a ver, la cantidad de tareas que podría tener, digamos, en un hospital, la entrada de pacientes podría llegar a variar dependiendo de cuántos pacientes entren al día o a emergencias o por solo consulta, pero igual su historial va a estar ahí y esto podría llegar a variar, ¿verdad? Perfecto, Oscar, sí, tienes razón. Porque aunque estén inscritos ya, pongámosles en el seguro universitario, de los 70,000 estudiantes, digamos 30,000 están inscritos en el seguro. Pero no van pues los 30,000 siempre, todos los días a la misma especialidad a consultar, ¿no? Capaz que máximo, quién sabe, en el día, en el total, en un total tal vez ni siquiera llegan a 100 sumados en todas las especialidades, y si vamos por especialidad, capaz que van a traumatología 8, no sé, otorrinolaringología capaz 7, no sé, ginecología 4 y así sucesivamente. Entonces sí pueden variar, como Huáscar indica, ¿no? Ok. Por otro lado, también debemos entender que las tareas que se vayan a ejecutar se hacen a partir de que se cumpla o no se cumpla una condición, ¿no? Están siempre sujetas a una condición. Pues imagínense si, ya, este caso de la atención a estudiantes en el seguro, por mucho que, a ver, yo necesite una atención, ¿no? Pero no es de emergencia, pero quisiera, digamos, siento mucho cansancio en la vista y necesitaría que la oftalmóloga me recete unos lentes o capaz que me ayude con unas gotitas. Entonces, voy a reservas y encuentro de que ya no hay fichas. Entonces, siempre la ejecución de una tarea, la atención de la oftalmóloga en este caso, va a estar también sujeto a un límite, ¿no? O sea, tampoco va a atender en el día a 100 pacientes. Entonces, necesitamos también pensar que la repetición de tareas necesitan sí o sí estar condicionadas, ¿ya? Por otro lado, si bien, como dice este párrafo, las operaciones son las mismas, los datos sobre los que se operan varían. Esto nuevamente tomando el ejemplo de Huáscar, ¿no? Pongámosle el caso de oftalmología. Han tomado 10 estudiantes para hacer la consulta en esta especialidad. Pues bien, la doctora que está encargada de esta especialidad va a tener que hacer más o menos las mismas operaciones o las mismas acciones, pues cada paciente al ingresar a su consultorio, seguramente, ¿no? De cada paciente va a agarrar su historial médico y revisar. Aparte de eso, la pregunta siempre a los 10 pacientes va a ser de principio, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le está pasando? ¿No? Bueno, si bien
como ya he dado estos ejemplos, las operaciones o las acciones son las mismas, pero los datos varían. Pues Juan puede haber ido a la consulta por una molestia en el ojo, dado que ayer en la tarde, al irse a la casa, el viento, un viento muy fuerte en su zona, ha hecho que levante mucho polvo y entre eso parece que le hubiera entrado algún trozo de madera, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces ese es un dato diferente a lo que María pudo haber ido. La afección de ella es otra cosa, ¿no? Capaz que simplemente quiere saber si necesita cambiar de medida del lente, ¿no? Entonces, los datos además varían ya inclusive desde el nombre. El otro era Juan, ahora entra María y así sucesivamente. Y claro, tanto para Juan y María, la doctora seguramente lo que va a hacer es indagar, un poquito mirar con su aparato, con el aparato, no sé qué se llama en este caso, digamos con una lupa, el ojo, ¿no? Para ver qué está pasando. Ok, no sé si se ha entendido este aspecto, de que si bien las operaciones o pensando ya en términos de programa o código, estaríamos viendo si bien las instrucciones, las que se repiten, van a ser las mismas, pero los datos van a ir cambiando, ¿no? Ok, aquí tienen otro ejemplito donde pues, si vamos a procesar las planillas de pagos para 100 trabajadores, ¿no? Pero los 100 no toditos cumplen con los mismos años de servicio, no están en la misma categoría, algunos pueden ser profesionales, otros simplemente técnicos. Algunos han cumplido el total de días del mes sin atrasos, han sido bastante eh, responsables con su trabajo y con su puntualidad. En cambio, otros no han llegado en el tiempo, entonces tienen retrasos, es más, han faltado. Entonces, por cada tipo o por cada persona, las cosas o los datos son considerados de forma diferente. Ok, antes de ingresar a describir lo que son las estructuras de control repetitivas, para entender a cabalidad su concepto, vamos a ir viendo un ejemplo. Y este es el caso de un nadador. Vamos a pensar que cuando este señor se mete a la piscina, pues para llegar al otro extremo necesita ir dando brazada tras brazada, ¿no? De hecho, para ir mirando y no golpear su cabeza o su mano, pues también tiene que estar atento si ya está llegando a la meta. Y cuando ve que ya está al finalizar o mejor dicho, a alcanzar la meta, pues él tiene que dar la última brazada y parar. ¿Okay? Ok, en este ejemplo del nadador, como verán, no hay un número determinado o definido de antemano de la cantidad de brazadas que puede hacer. Pues como dice el ejemplo, dependerá de varios otros factores. Uno puede ser de la técnica del nadador, capaz es muy hábil, o quién sabe si es todavía alguien que está más bien aprendiendo a nadar, pues todavía no tiene una buena técnica. Otro, la potencia de los brazos, también puede hacer que el tiempo o la cantidad de brazadas que dé el nadador sea menor a aquel que está aprendiendo recién a nadar. Y entonces se fijarán que todo dependerá de estos factores y entre nadador y nadador no siempre la cantidad de pasos
en las que se puede llegar al extremo va a ser el mismo. Aquí hay otro ejemplo. Ese es un tipo de problema donde no se sabe en cuántos pasos voy a alcanzar a la meta. Este segundo ejemplo es el caso contrario. Cuando una atletista, como ustedes ven en la figura, está en el reto de alcanzar 10 vueltas a la pista de atletismo, ¿no? O sea, de realizar esa cantidad de vueltas a la pista. Entonces, cada vez que la señorita o la atletista va dando vueltas, ella tiene que llevar un poco de cuenta, así como el nadador se fijaba, ya estoy llegando a la meta, cuánto más tengo que apurarme o cómo estoy, ¿no? Para parar o más bien continuar. Lo mismo con la atletista. Ya he dado la primera vuelta, la segunda vuelta y así sucesivamente hasta alcanzar las 10 vueltas. En este caso, a diferencia del anterior, sí se sabe de antemano la cantidad de vueltas que debe dar, que son 10. Entonces, con estos dos ejemplos hemos dado dos situaciones o dos escenarios en el que esta estructura para se puede aplicar. Estas dos características de los problemas que hemos citado, seguro que se van a presentar en más de una oportunidad cuando ustedes resuelvan los problemas, no solamente de los ejercicios que les voy a dar, sino también en el examen. Entonces, nosotros tenemos que tener esa capacidad de identificar estas situaciones donde sí se sabe cuántas veces debe repetir esas acciones para las cuales se va a generar esta estructura de control o no se sabe, ¿no? Ok, siempre esas dos situaciones. Y pues, ¿para qué nos sirve saber este hecho? Justamente para que nosotros establezcamos una condición que nos ayude a evaluar y determinar si ya ha llegado a la meta o no ha llegado, ¿no? O sea, a la cantidad de veces, si se supiera, como en el caso del atleta, si son 5, todavía faltan otros tantos 5 veces de dar la vuelta, entonces vamos contando y conforme cuando la condición llega a 10 para, ¿no? Ok, y bien, en eso de ir repitiendo también va a ser necesario, por tanto, cada vez que se ingrese a dar una vuelta en el ciclo, evaluar la condición, ¿no? O sea, esta condición continuamente tiene que estarse evaluando para decir si ya llegó, no llegó, faltan tantas vueltas, etc. Ya, en resumen, podemos ir entonces sacando dos cosas, ¿no? Que hay casos en los que de antemano sabemos el número de repeticiones y hay otros donde el número de repeticiones está sujeto mientras se cumpla una condición. Ahora, teniendo en cuenta esa forma de, ¿no? o las características de los problemas que se puedan presentar, definiremos qué se entiende por un ciclo o bucle primero, porque cuando hablamos de estructuras de repetición, mucho se habla del concepto ciclo o en algunos libros bucle. ¿Qué es un ciclo? No es más que un conjunto de instrucciones que se ejecutan repetidamente. Este conjunto de instrucciones debe cumplir también cierta condición y una es que siempre debe terminar de ejecutarse. O sea, por mucho que se sepa o no se sepa la cantidad de veces a ejecutarse esas acciones,
pues en algún momento sí o sí tiene que terminar. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Entonces, de todo lo que hemos estado hablando a partir de esos dos casos, vamos a observar que hay dos tipos de estructuras repetitivas. Y esta sería una, aquella que cuando ese conjunto de instrucciones se repite un número determinado de veces, y otra estructura sería aquella cuando no se sabe de antemano la cantidad de veces a repetir. Entonces, la única forma sería, mientras se cumple una condición, se efectúen o ejecuten las acciones o las instrucciones a realizar dentro de ese ciclo. Ok, pero además de ese concepto, para llegar a comprender cómo actúa esta estructura de repetición, necesitamos dos conceptos que tienen que ver con contador y acumulador. Pues necesitan este tipo de estructuras de estos dos elementos o conceptos para hacer las repeticiones. Por tanto, y haciendo un poquito de alto en este aspecto, es que como ya hemos aprendido que estos ciclos o bucles que efectúan repetidas veces a ese conjunto de instrucciones o acciones, dice que para efectuar esa tarea tenemos que tener presente estas tres cosas, ¿ya? ¿Qué acciones o instrucciones se repiten dado un problema? Eso la tenemos que tener bien clara, ¿ya? Antes de empezar a escribir for o para o mientras o lo que fuera, ¿no? Primero necesitamos observar a partir de la lectura del problema qué acciones o instrucciones hay necesidad de repetirlo muchas veces. La segunda cosa que hay que observar es qué cálculos se realizarán dentro de esas instrucciones y cuántas veces se van a realizar, ¿no? Un número determinado de veces o tal vez dependiendo de que se genere una condición. Bueno, estas cosas que hemos ido enfatizando, estos tres, determinan que hay la necesidad de utilizar este concepto de contador, ¿ya? Porque si se fijan, siempre hay una idea de qué cosas se repiten, cuántas veces, ¿no? Entonces tiene que haber algo que se denomine contador que vaya indicando, ya hice una vez, ya hice dos veces, etc. De ahí sale la idea de contadores. Bien, entonces como ya adelanté, un contador no es más que básicamente una variable, y es una variable porque en función de cómo vaya efectuando las repeticiones, va a ir contando y va a ir variando su valor. Si inicialmente empezó en 0, porque aún no entró a repetir ninguna instrucción, pero apenas empiece con la primera vuelta, su valor cambiará a 1. Si sigue con la segunda a 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al límite determinado o a la condición determinada. Entonces va a ser importante esta variable tener que inicializar, ¿no? Así como acabo de indicar, siempre necesitamos decir, tú como contador, para que empieces desde un inicio a contar bien, mejor si te pongo en 0, es como un cronómetro, ¿no? Para decir
que, bueno, todos van a empezar en el mismo tiempo. Entonces ponemos en 0. Luego, cuando dejan de repetirse, tenemos que también determinar ese valor, pues a través de este valor y evaluada la condición, vamos a necesitar que pare esa repetición, ¿no? Entonces, va a ser como una bandera de indicar, has llegado a la meta y listo, hasta aquí se acabó. Mirando gráficamente, un contador es aquel que va a modificar, si quieren, el estado de una variable en su valor. O en pocas palabras, no es más que una variable que modifica su valor y es el que se encarga de contar las veces que tiene que llevar adelante ese ciclo, ¿no? O sea, repetir ese conjunto de instrucciones. Por tanto, irá siempre de manera consecutiva, contando, ya va 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ¿qué características tiene un contador? Nuevamente repito, inicializarse con un valor. Luego, también el contador debe ser utilizado en la condición de parada, puesto que es este valor que se va generando, tantas veces se dé las vueltas en el ciclo, el que debe ir contrastándose o comparándose con el valor final que debe indicar o indica el problema, ¿no? Si yo he dicho para 100 empleados quiero hacer el cálculo de sus salarios, 100 es el valor final. Y el contador, el que va a ir diciendo, ya he procesado la planilla de un empleado. Ahora voy a la segunda, a la tercera y así sucesivamente. Entonces, tiene que, conforme vaya procesando una planilla, comparar. ¿Y ya he llegado a 100? No, todavía estoy en la primera. Genero la segunda y mi contador cambia a 2. Y tiene que volver a comparar. Ya he procesado la segunda planilla. Ya he llegado al valor final, que es 100, no. Y así sucesivamente. Eso espero que se entienda. A eso se refiere el inciso B. Bien. Entonces, será importante tomar en cuenta que el valor de este contador generalmente tiene que ir cambiándose y de forma constante, ¿no? Eso implica constante de que su valor siempre va a ir aumentando de uno en uno, ¿no? Y he contado, ya he dado una vuelta, y he dado 2 vueltas, y he dado 3 vueltas, entonces siempre voy a ir sumando un valor constante. Y esto va a determinar que la ejecución del ciclo se vaya generando hasta llegar al tope, ¿no? Bien, en este ejemplo, supongamos que deseamos imprimir una lista de 10 números, comenzando del 1 al 10. Podemos aplicar una estructura repetitiva. ¿Sí? Podemos aplicar una estructura repetitiva. ¿Sí? ¿No? ¿Me están siguiendo? ¿Se han ido? A ver, Arnold, Felipe, ¿estás por ahí? Bien. Ok. ¿Por qué vamos a aplicar una estructura repetitiva, Arnold? Al cepillarnos los dientes, podría ser. Perdón, ¿qué? No te he copiado bien. Al cepillarnos los dientes cada mañana. No, estoy en esto. Vamos a ir viendo este ejemplo, les decía. Y sea el ejemplo, ¿no? Supongamos que deseamos imprimir la lista de 10 números comenzando del 1 y así sucesivamente hasta el 10.
Aquí entra estructuras de control repetitivas, ¿sí o no? Sí. Ok. Sí. ¿Cuál de los dos tipos? Hemos mencionado dos tipos de estructuras repetitivas. Aunque no hemos dado precisamente el nombre del tipo 1 y del tipo 2, todavía estamos pensando en términos generales, diciendo el tipo 1 es cuando el problema nos antepone, nos antecede o nos da como dato la cantidad de veces a repetir. Y el tipo 2 es en el que no sabemos cuántas veces vamos a repetir, pero siempre tiene que haber una condición que mientras se cumpla esta, se genere ese conjunto de repeticiones. Entonces, ¿a cuál de esos dos pertenecería este problema, Arnold? A la de tipo uno, ¿Ya? ¿Por qué es al tipo 1? porque ahí no nos pone una condición, supongo. ¿Y cuál es la condición? En este problema es que solamente tiene que llegar al 10 nada más. Muy bien. Sí, exactamente. Sí se sabe que vamos a hacer 10 vueltas. Ok, ya. Entonces ya hemos respondido a la primera. Sí vamos a necesitar generar una operación de repetición o pues me he adelantado. Esa operación de repetición, según la lectura de nuestro problema, era imprimir los 10 números. Entonces, ¿qué se va a repetir? La impresión, ¿no? Porque además de la lectura del problema, no solo tenemos que aprender a abstraer la idea, a ver, ¿cuántas veces se va a repetir o no se va a repetir esto? Tengo ese dato, ok. En este caso sí estaba clarito el dato. Ahora, el siguiente paso sería, ¿y qué acciones van a repetirse? Esas 10 veces, por ejemplo, era la impresión, ¿no? ¿Cuántas veces se repite? Esto ya sabemos 10 veces. Disculpe, licenciada, se ha perdido su audio.
Inge, No está en la clase, se desconectó. pensé que ya volvió, pero parece que su señal. No se van a desconectar, esperen nomás. Mi internet se la doy yo del docente. Inge, Hola, ya estoy de vuelta. Inge, He tenido Hola, licenciada. un bajón en la energía. O sea, no ha sido mi culpa, así que por favor, continuamos, todavía no hemos terminado. ¿Ya? sí, Inge, Sí, ya. Entonces voy a volver a levantar. Qué pena. Estos contratiempos. Ya anoche hemos tenido también un problema de este tipo. Por mi zona algo está sucediendo. Ya, entonces denme un par de minutos para volver a levantar todo, caramba. Ahora sí. Bien, entonces les voy a compartir mi pantalla. Y estábamos en esta parte. Bien, entonces para ir un poquito más rápido, ¿con qué valor comienza a repetirse, dado que estamos empezando a comprender el término contador? Con valor de 1, ¿no? Además, ¿por qué sacamos el valor de 1? Pues aquí dice que la lista debe empezar por 1. ¿Sí? No desde 0. Entonces tenemos esa, una de las restricciones, si quieren. Aparte de eso, son 10 números. Por tanto, es mejor siempre empezar 1, 2, 3, así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuándo debe dejar de repetirse? Cuando este valor cuente o llegue a 10. ¿Cómo se puede representar con DFD esto? A partir de esta gráfica, pues tal vez es mucho mejor que les muestre con levantando el programa o la herramienta, ¿no? Qué pena, todo lo tenía listo. Vamos a ver. Así. Es este. Y hay otro más que necesito. De todas maneras, estos ejemplos están ya en la parte de... Oh, no. Bueno, ahora sí no sé dónde he grabado, pero no es este el que quiero mostrarles. De todas maneras, este problema no es difícil, así que se los voy a... caramba, sí. Se los voy a hacer. Ya. Si este es el algoritmo y de qué forma también les explico cómo se utiliza en DFD el para, ¿no? O el ciclo for. Y nos ha pedido que empecemos a ingresar o a imprimir, no a ingresar, imprimir una lista de 10 números comenzando por 1. Entonces la idea sería, ¿cuál sería la condición? ¿Hay una condición aquí, sí o no? No sé si me entiende. ¿Hay una condición, sí o no aquí? Comenzar desde el 1 podría ser.
Perdón, ¿cómo? Comenzar del número 1 podría ser una condición. Sí, y también hay otra donde necesitamos poner el valor de parada, ¿lo ven? Entonces, directamente yo voy a empezar asignando a ese número cuántas veces tiene que dar vueltas. 10, ¿lo ven? Eso. Bueno, ¿qué más necesitamos? Ahora sí, debe imprimir tantas veces como indique esta variable. Para eso voy a utilizar un for, porque quiero que repita. Y además entre en esa acción de imprimir 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Entonces ahí inmediatamente empiezo con el for. Si ustedes notan, es otro estilo, si quieren, de representación gráfica que tiene estas cajitas. Por tanto, voy a hacer ese conteo o voy a aplicar ese concepto de contador a una variable. Hemos dicho que va a ser una variable que tiene que inicializarse. ¿En cuánto se va a inicializar? 1. 1. Y tiene que ir hasta ¿cuánto? Hasta 10. Entonces ese 10 estoy aplicando como número. Podría haberlo puesto 10 directamente, sí, pero nos vamos a ir acostumbrando un poquito a utilizar esta notación, ¿ya? Podría ser, sí. ¿Y de cuánto en cuánto tiene que ir aumentando esta variable y que va a fungir como contador? De 1 en 1. De 1 en De uno en 1. uno. Muchas gracias. Muy bien. Hasta ahí simplemente he establecido, si quieren, una parte de esta instrucción, pero no precisamente todavía el grupo de instrucciones que se van a repetir, ¿no? Simplemente he dicho, algo se va a repetir esta cantidad de veces, pero ahora, ¿cuál es ese algo? ¿Cuál es ese grupo de instrucciones a repetir? ¿Cuál es? ¿Qué tiene que hacer este algoritmo? ¿Qué acción tiene que repetir? Imprimir. Debe imprimir hasta el número 10. Imprimir, ¿no ven? Entonces yo, como no tengo que hacer ningún cálculo, simplemente agarro esta figura de impresión y pongo, si quieren, incluso directamente así. ¿Ya? De hecho, como les digo, esta variable prácticamente al venir aquí a imprimirse, no va a ser un i, sino el valor que almacena, 1, ¿verdad? ¿Ya? Entonces vamos a hacer la prueba. Me muestra 1. Si digo continuar, me muestra 2. Eso, ¿por qué está generando? Es que si leemos un poco esta representación, imprime i, viene aquí y después, antes de finalizar, vuelve aquí, como dice, al par. Dentro de esto, hemos dicho que debe ir desde 1 hasta llegar a 10, o sea, hasta el número. Y la condición, por tanto, es que el i sea igual a 10. 1 es igual a 10, va a preguntar. O es menor o igual a 10. 1 es menor o igual a 10. O es menor a 10. Si les complica el igual. ¿Qué podrían responder si fueran ustedes máquinas? Sí. Si es sí, cuando es sí, vuelve a entrar aquí. ¿Ya? Entonces va a venir aquí y va a decir, entonces i
va a aumentar en 1 con esto. ¿Y qué va a imprimir? 2. La siguiente vez va a volver aquí, va a aumentar en 1 y va a preguntar, ¿será que 3 es igual o menor o igual a 10? Sí. Va a volver a imprimir el 3 y cuando vuelva aquí va a aumentar el i en 1 y si yo pongo continuar va a ser 4 y así sucesivamente hasta alcanzar 5, 7, 8, 9. Ha alcanzado a 10. Cuando diga i es 10 menor o igual a 10, en realidad sería la pregunta por menor, ¿no? ¿Es 10 menor a 10? No. Entonces, cuando es no, ya no va a entrar aquí, sino va a saltar directamente a fin y termina. Fíjense, ahí va a terminar. Eso que es tan simple, cancelar, hace este programita que probablemente así visto no lo entienda. Bien. Tal vez me he apresurado un poco al mostrarles ese programa sin todavía explicarles lo que he intentado verbalizar a partir de la gráfica. Ok, entonces vamos a ir paso por paso. Esto creo que ya he dicho, ya no vale la pena estar repitiendo, pero ustedes si gustan lo leen. Ok, en cuanto a estructuras de repetición, principalmente 2 es las que vamos a ver, el for y el while, pero también hay el do while, que sería la tercera opción. Vamos a trabajar primero con el for o el para. Y cuando utilizamos este ciclo for, es cuando siempre en los problemas que nos planteen, nos van a indicar como dato la cantidad de veces que debemos repetir. O sea, siempre nos van a decir, por ejemplo, en este caso, sumar los sueldos de los N trabajadores. Cuando N sea igual a 100, por decir, ¿no? O si no nos dijeran también y N es 100, se supone que nosotros tenemos que pedirle cuánto es N, ¿no? A nuestro usuario. Y de esa forma ya sabemos cuánto es N. Otra opción puede ser que queremos plantar 300 árboles con una distancia de 2 metros. Entonces, si vamos a hacer este efecto de ir plantando 300 plantas, sabemos igual de antemano que son 300. Es decir, 300 veces tendríamos que efectuar esa acción. Lo mismo aquí y también en el último, si deseamos calcular el producto de los 25 primeros números, ya tenemos que 25 veces debemos repetir esas acciones. Entonces, el for siempre van a asociar ustedes cuando de antemano o a priori, si quieren, se sabe cuántas veces tenemos que repetir. De forma bien clara, los problemas para usar for nos tendrían que dar ese dato. ¿Cómo es su estructura de esta, o la forma de notación, si gustan, de esta estructura for? Sigue el siguiente patrón, ¿ya? Pensando si vamos a trabajar con los algoritmos, ponemos la palabra para. Ahí viene el asunto del contador, ¿no? Una variable que va a fungir como contador hasta e inmediatamente viene la condicional. Justamente es aquello donde el contador verifica si es que ya ha llegado a la cantidad de veces que debe repetir esta instrucción para. Y luego, si no hubiera llegado, entonces el contador tiene que ir aumentando en valor. A eso se lo denomina expresión. En resumen, la cabecera de la estructura for, si esto es la cabecera, está compuesto
por 3 partes. ¿Listo? Siempre va a empezar con la palabra clave si estamos trabajando en algoritmo con para, pero si estuviéramos en términos de Java con for, ¿no? Esto simplemente lo traducimos for. La primera parte corresponde a declarar el contador e inicializar, ¿no? ¿En qué valor va a iniciar? Esto de inicializar muchas veces no precisamente siempre puede ser 1, puede ser 0 inclusive. O si pensamos que debería ir a empezar la impresión desde el 2, desde solamente los números pares, entonces lo más atinado es que la inicialización sea en 2. Entonces, no es regla general que siempre en 1. Todo también depende de dónde o cómo se quiere encarar el problema. Luego, el siguiente aspecto es la condicional, es decir, aquello donde se va a comparar el contador versus la cantidad de veces que nos ha indicado repetir el problema. De no ser posible, vamos a necesitar, o sea, de no haber llegado a la meta, vamos a necesitar aumentar el valor de contador. Bueno, pero como hemos indicado, esta instrucción para se hace justo para repetir un cuerpo de instrucciones, o sea, un bloque de instrucciones, que no es más entendido como el ciclo, ¿no? Y el ciclo o el bucle hemos dicho que va a ser generalmente más de una acción. En el ejemplito que les he dado, claro, estaba una acción, pero en la generalidad de las veces siempre es más de una acción. ¿Y cuándo entra a ejecutar estas acciones? Cuando el resultado de la condición da como verdad. Hace rato por eso les decía, y es 1 menor que 10, si sí, entra a imprimir, si no, sale y termina, ¿no? Bueno, dado esa explicación, aquí empezamos por si todavía siempre no caen en el asunto, a indicar y recalcar qué aspectos debe cumplir el contador. El contador debe ser una variable. Sabemos que todas las variables se declaran. Entonces, esta variable puede ser declarada al empezar la parte de declaraciones de las variables que tenemos en los algoritmos o inclusive aquí directamente, ¿no? Aquí en esta partecita. Cuando vayamos a un ejemplo les voy a indicar. Luego, ¿de qué se ocupa? De controlar el número de veces que se repite el ciclo, ¿no? O el cuerpo del ciclo. Luego, ¿se asigna automáticamente valores sucesivos? Sí, porque esto de de aumentar al contador, digamos que sea ahí un valor de más 1 cada vez, no lo vamos a hacer manualmente nosotros. Automáticamente la máquina sabe que debería ir aumentando uno tras otro. Así como hace ratito les he mostrado, no he tenido yo que hacer nada para que se sume, es automático. Lo mismo sucede cuando llevemos a términos de Java. Luego, el comienzo del ciclo debe especificar su valor inicial. Ese valor inicial siendo no necesariamente 1, ya les expliqué. Y además también se debe establecer un valor final para que esta repetición pare, ¿no? Si no, de otra forma estaríamos entrando en un bucle o en un ciclo infinito. Generalmente, esta variable debe ser de tipo entero positivo, o sea, la idea o el tipo de variable que debe constituirse el contador debe ser entero, no real, no puede ser falso verdadero,
tampoco carácter, ¿no ve? Si va a contar, tiene que ser un entero. Y sobre todo positivo. Ok, o sea, no puede ser -1, por ejemplo, ¿no? Pero en alguna ocasión capaz que sí, si el problema dice que cuente los números negativos. Entonces, podría ser, pero raro es el ejemplo donde se encuentra ese tipo de cosas. Bien, no puede ser modificado dentro del ciclo sino fuera de él. No dentro del ciclo, no en este cuerpo, sino fuera. Fuera implica aquí. Ya. En cambio, la condicional, dice, es aquella que nos va a permitir evaluar o comparar la expresión, es decir, cada vez que dé una vuelta, haga lo que tiene que hacer aquí adentro en las acciones, y después de terminar, viene aquí y vuelve a repetir. Pero para repetir, ¿no? Como está intentando ingresar una vez más, entonces el contador varía. Esa variación tiene que volver a compararse para permitirle o finalmente sacarle del ciclo. Entonces, a ese hecho se refiere esto de evaluar y comparar esto que acaba de aumentarse para decir, ya he terminado de hacer mi trabajo, eran 10 veces de hacer lo mismo y pues voy a parar. O en caso contrario, todavía estoy en la cuarta vuelta, pues me falta y como eso es verdad, va a tener que volver a generar otra vez la acción que está mandado a hacer. ¿Qué es el cuerpo del ciclo? No es más que todas las acciones o instrucciones que debe ser repetido tantas veces como se indique en la condición, ¿no? Y la expresión simplemente nos va a ayudar a modificar en un valor constante, generalmente 1, al contador. Bien, aquí se les indica que esta instrucción o este tipo de estructura siempre van a usar cuando sepan de antemano la cantidad o número de veces a repetir. ¿Cómo sería en términos gráficos? Es que esos tres aspectos del contador cuando se inicializa, la condición cuando se evalúa, luego si es verdad genera el cuerpo del ciclo, una vez terminado el cuerpo del ciclo, modificar el valor del contador y luego nuevamente evaluar si ya ha llegado a la meta, si no, si todavía no hubiera llegado y comparado eso es verdad, vuelve a ejecutar. En cambio, si en la condición prácticamente, por ejemplo, el caso de las 10 veces de impresión, si fuera la última vez que entrar 9 es menor que 10, sí, va a ejecutar, ¿no? El ciclo. Y va a aumentar el i en +1. ¿Sí? Con eso va a ser 10. Va a venir aquí. Y 10 es menor que 10. ¿Está bien la condicional para que se salga o todavía una vez más teníamos que entrar? Puede quedarse con menor, menor igual, mayor igual. Eso sí tenemos que tomar en cuenta para que o haga una vez más o prácticamente termine. En ese caso, 10 es menor que 10. ¿Imprimiría el último número o ya no imprimiría? En caso de poner una condición por menor. No imprimiría, ¿no ve? Porque va a decir 10 es menor a 10. No, entonces va a salir. Por tanto, en esa condicional lo mejor sería poner 10 es menor o igual a 10, sí.
Entonces todavía el I a imprimirse aquí sería 10. Saldría de eso y tomaría el I 11. Tendría aquí 11 es menor o igual a 10, no. Entonces, como ya he terminado 10 veces imprimir, pues claro, el 11 ya no necesita ser impreso y me salgo. Ya, si no se ha entendido ahí esa parte, aquí también tenemos otra manera de representación gráfica de cómo lo hace. Primero siempre el ciclo for empieza por inicializar esa variable de control, verifica la condición antes de ingresar a ejecutar el cuerpo del ciclo. Cuando se cumple esta condición por verdad, entra al cuerpo del ciclo, hace todas las acciones y a la salida del ciclo va a la expresión, a esta parte del 4, es decir, que aumenta el valor del contador y luego, antes de entrar directamente a ejecutar el cuerpo, lo que tiene que hacer, tendría que verificar, ¿no?, la condición, pues ha modificado su valor. Nuevamente, si es verdad, entrar y así sucesivamente hasta que pueda terminar. Así da tantas vueltas como pueda. A ver, aquí me queda prácticamente nada. Sin embargo, no me gustaría irme sin explicarles esta partecita. Por favor, gráficamente capaz que no se entienda. Para quienes puedan quedarse y si no, ya ni modo. Si fuera este caso, desarrollar un algoritmo que dado como datos n números enteros, obtener el número de ceros que hay entre estos números, ¿no? Pónganse que yo quiero 5 números, leer, y entre esa lectura que he hecho puedo enviar el 12, el 1, el 0, el 3 y el 4. De esa serie de números que he leído, ¿cuántos números ceros ha habido? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces ceros yo he ingresado? 1. ¿Cuántos? 1, licenciada. 1, ¿no ve? 1. Bien, de eso es lo que se trata este problema. Entonces, para que yo genere tantas veces las vueltas, este n alguien tiene que dar, ¿no? O sea, yo quiero leer 5 números, no, yo quiero 20 números, yo quiero 4 números. De esa forma sí se sabe ya la cantidad de veces. Ok. Bueno, si yo ya sé cuántos números quiero ir leyendo, pues necesito además que alguien vaya ingresando esos números. Si he dicho 5 números, que me diga, a ver, ¿cuál es el primer número? 20. Siguiente número, 0. Siguiente número, 10. Siguiente número, 0. Siguiente, 4. Y bueno, conforme vaya ingresando, también yo tengo que ir contando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese tipo de análisis se está haciendo aquí. Ahora, ¿cómo lo he escrito? Esto está ya aquí. Rapidito se los voy a poner nomás ya. ¿No? Ya. Entonces, lo primero que hacemos es que necesitamos prácticamente ir contando, ¿no?, los números, los ceros, o sea, de la cantidad que yo ingrese, voy a ir verificando si esa, a ver, quiero una lista de 5 números y en esos 5 números, ¿cuántos ceros he ingresado? Entonces, esta cantidad
o esto que dice, perdón, variable contar, va a ser justamente el que me reporte el número de ceros que ha ingresado el usuario en esa lista de 5 números que ha dicho ingresar. Entonces, inicialmente voy a ponerle 0 y un i que me va a permitir, en este caso, inicializar el contador de la estructura for. Aquí también lo voy a inicializar en 1, aunque esto, incluso si yo lo quito de aquí, no va a hacer daño, porque fíjense que aquí también inicializaba, entonces lo puedo quitar. Bien, una vez que ya he hecho eso, necesito que el usuario, quien va a manejar la máquina, ingrese la cantidad de veces que se van a leer los números, es decir, 5, 20, cuántos números quiere leer, ¿no? Bien, esa cantidad yo lo voy a poner en la variable count. Okay. Cuando ingrese el usuario, por ejemplo, 5 números, vamos a hacer de cuenta. Entonces, yo debería verificar lo primero, si esa cantidad ingresada es mayor a 0, porque de lo contrario no puedo hacer pues nada, ¿no ve? O sea, la condición general debería ser al menos un número que ingrese para verificar si es 0 o diferente de 0 para sacarle el mensaje que ningún número ha sido ingresado como 0 o tal vez al menos 1. Entonces eso estamos verificando aquí. Bien, como hemos ingresado 5 en este ejemplo, lo que vamos a hacer ahora repetidas veces en función de cómo va ingresando los números, el usuario verificar si hay alguno entre los ingresados que es 0 para ir contando. Ya hay un 0, ya hay 2 ceros, ya hay 3 ceros y así sucesivamente. Para eso abro un for y aquí voy a hacer los 3 pasos de la cabecera que me ha indicado la estructura. 1, inicializar el contador en 1. El siguiente es establecer cuántas veces va a generar el bucle o el ciclo, cuántas veces la cantidad de números que puede ingresar el usuario y cada vez que dé una vuelta voy a sumar 1 a mi contador. Ok, en la siguiente cosa que debo hacer, pues pedirle un número, ¿no? Ese número lo voy a agarrar en la variable número. Y esa variable número tengo que verificar por si acaso si es 0. Imagínense que he ingresado un número 20. 20 es igual a 0, voy a verificar. Como 20 no es igual a 0, no tengo nada que contar, ¿no? Y pues hasta ahí llegara y ahora sí voy a expresión y digo y más, o sea, es decir, al i lo voy a sumar 1. Con eso ya va a ser 2. Aquí tendría que verificar. 2 es menor o igual a la cantidad de números que va a ingresar. Hemos dicho que va a ser 5. ¿Es menor o igual? Sí. Entonces va a volver a entrar y le va a pedir al usuario ingrese el siguiente número. Pónganle ahora que ha ingresado un 0. 0 es igual a 0, sí. Entonces voy a contar. Contador estaba en 0. Aquí vamos a hacer 0 más 1, 1. Pues ya ha ingresado un valor 0. Entre los 5 que se supone debe ingresar. Y así sucesivamente hasta que complete las 5 veces. En la última vez que entre como 5, aquí, 5 es menor o igual a 5, sí, va a entrar, va a imprimir o va a contar si es que en algún caso ha dado con esta condicional igual a 0 y si no, al salir va a aumentar el i, esta vez va a ser 6 y preguntará,
6 es menor o igual que 5, ¿no? Como no es verdad, entonces ya no va a entrar a todo esto, sino saltar e irse a esta última instrucción y dará el mensaje. La cantidad de números ingresados es cuántos ha contado, o la cantidad de números ingresados era 5. Y entre ellos se han ingresado, tal vez solamente uno ingresé de ceros y ahí me mostrará ese resultado. Bien, haciendo rapidito una corrida, me está pidiendo ingrese la cantidad de veces que se leerán los números. Solamente le pondré 4 por el tiempo. Y me está pidiendo ingrese un número, el primero, digamos 56. Continúe. En este caso, ha verificado esto. 56 es igual a 0, no. Entonces no va a ser por esta rama, sino por aquí. Como va con esta flecha, ¿no? A volver. Aquí no se nota, pero tiene que volver a verificar la condicional. Y hemos hecho una vez la corrida. Por tanto, cuando vaya a expresión, ya simplemente el i va a aumentar en 1 y será 2. 2 es menor a 5. ¿Menor o igual? Sí. Entonces me está pidiendo nuevamente ingrese un número. Vuelvo ahí y digo 0. Continúo. Hace nuevamente ese asunto de aumentar la expresión, o sea, el i en más 1 y verifica. Con cantidad, como es todavía verdad, o sea, es menor a, todavía no he ingresado 4 números, ingresaré nuevamente 0, y todavía me queda una opción más, ingreso el 3 y con eso ya eran 4 veces que ingresé. Entre la cantidad de números ingresados han sido leídos 2 veces ceros, ¿no ve? Porque ingresé 56, 0, 0 y 3. Entonces, ¿cuántas veces se ingresaron ceros? 2 veces. Eso hace. Para eso me sirve ese ejemplito. Bien. Ok, aquí hay algún ejemplo que está relacionado con ese programa, que es la prueba de escritorio, y básicamente hasta ahí hemos terminado con el for. Entonces, también queda por ir practicando el for. De hecho, a media semana yo creo que voy a, o si me da tiempo más antes, publicar ejercicios para trabajar con el for. Y claro, no les voy a poner para el día jueves. Tal vez incluso un poquito más que el viernes les dé espacio, ¿no? Si yo publico, digamos, fin de semana, capaz que les dé el tiempo hasta el domingo de la próxima semana para que resuelvan con el for. Muchas gracias por esperar, por darme estos minutos. Les deseo que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, Inge, igualmente. Licenciada, hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego. Ingeniera, Chao. gracias por la práctica. A ustedes, que les vaya muy bien. Chao. Inge, disculpe, la práctica, la tarea se puede hacer igual en PCI, ¿verdad? Perdón, dime, Oscar. No te entendí. Disculpe, la práctica se puede hacer igual en PCI, ¿verdad? Sí, sí. No hay problema. No me estoy, o sea, no les quiero limitar a una sola cosa. Lo pueden hacer. En vez de, porque dice ahí de DFD, ¿verdad? Y se puede subir en vez de eso archivos de PCI, ¿verdad? Si no me equivoco son .pcc, creo, ¿verdad? La segunda práctica de la tercera práctica de esta me estás hablando, ¿no ven? Sí, Inge.
Sí, no dice DFD, puedes hacer en DFD o PCInt, ahí está. O sea, si te lo comparto, no, ¿qué está haciendo? Bueno, no, te estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, 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 Inge. Sí, ahí está, les he puesto, puede ser DFD o PCInt. En esto también está indicando que puede ser PCInt o DFD, no hay problema, ¿ya? Bueno, Inge, muchas gracias. Porque chao, que les vaya Hasta bien. luego. Chao. Hasta luego, Inge.